Hola, 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 bienvenidos al Faro Informativo, el canal que te guía diariamente hasta las mejores y más variadas noticias del acontecer nacional. Otro escándalo de corrupción está en los titulares de los diarios de Venezuela, pero esta vez no se refiere a ningún diputado de la Asamblea Nacional, no. Esta actividad, que no distingue entre raza ni color, viene protagonizada esta vez por dos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que trabajan en la alta gerencia del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, mejor conocido como el SAIME. Es que luego de subir las tarifas de las gestiones e inflar a niveles exorbitantes los costos de los documentos, el globo les ha reventado en la cara y ha dejado ver el camino a donde se destinaban los cuantiosos montos que recaudaban en la institución. Un gran escándalo se ha armado por todo esto y de eso estaremos hablando el día de hoy. Y hablando de escándalos, más adelante también te contaremos sobre las nuevas controversiales declaraciones que ha dado uno de los diputados de la Asamblea Nacional que más polémica ha generado luego de ser señalado por supuestos actos de corrupción. Bien interesantes están las noticias del día, así que yo te recomiendo que no te muevas ni un segundo, que ya vamos a comenzar. El subsecretario de Estado Michael Kozak ha hablado sobre las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso a dos funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, por corrupción en la venta de los pasaportes. Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil y Juan Carlos Dugarte Padrón son los nuevos miembros de la lista de sancionados por la OFAC por haber recibido en sus cuentas bancarias personales miles de dólares por solicitudes de pasaporte. Al respecto, Kozak ha expresado que cobrar a los venezolanos miles de dólares por pasaporte y embolsillarse el dinero es otro acto despreciable cometido por funcionarios alineados con Maduro. Hoy sancionamos a Vizcaíno y Dugarte por sus roles como parte del antiguo régimen de Maduro. El Departamento del Tesoro sanciona a Juan Carlos Dugarte y Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, cabecillas del SAIME, quienes impusieron voraz sistema de extorsión al pueblo venezolano, creando una red alterna de emisión de pasaportes y cobrando hasta miles de dólares por un derecho de todo venezolano. Estos cabecillas del SAIME pasaban el dinero cobrado a los venezolanos necesitados de un pasaporte y víctimas de esta red de corrupción y extorsión a su propia cuenta personal. Junto a nuestros aliados seguiremos asfixiando al régimen hasta la libertad. Así lo manifestó Carlos Vecchio. Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de emitir nuevas sanciones contra responsables de corrupción en la emisión de pasaportes en el SAIME. Gustavo Vizcaíno, director actual; Juan Carlos Dugarte, director anterior. No habrá impunidad para quienes han desfalcado a Venezuela. Así lo sentenció Gustavo Marcano. Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil y Juan Carlos Dugarte Padrón usaron su posición como director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, de Venezuela para enriquecerse de manera corrupta a costa de los venezolanos, precisó el Departamento del Estado. Finalmente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que no habrá impunidad para quienes han defalcado a Venezuela. Y hablando de acusados y de inocentes, el diputado José Brito de Primero Justicia en Guárico, quien ha generado más controversia luego del escándalo por los supuestos actos de corrupción dentro de la Asamblea, aseguró estar listo para consignar pruebas contra los verdaderos responsables de hechos de corrupción. Ya estoy en Caracas para comparecer ante la Asamblea Nacional. Voy a consignar pruebas fehacientes de los verdaderos responsables de hechos de corrupción. Espero sean citados e interpelados, posteó en Twitter este lunes. Voy de frente y doy la cara. Brito es uno de los diputados señalados por el portal Armando.info de estar presuntamente involucrado en la trama de corrupción de los CLAP. El lunes pasado, Brito dio una rueda de prensa donde negó haber firmado algún documento a favor de Alex Saab y también acusó a Juan Guaidó de estar incurso en hechos de corrupción y a Rafael Ramírez por dirigir una campaña en su contra. Se ha hecho un entramado aprovechando algunas circunstancias y situaciones para buscar dilapidar o acabar con algunas representaciones. Y lo digo por lo siguiente: hace unos meses unos diputados fuimos ante la inercia de la investigación y hay muchos diputados que están investigando a un prócer de la revolución, Rafael Ramírez. Este señor vio como una afrenta que solicitáramos a la Guardia de Finanza en Italia acciones en su contra por ser uno de los mayores saqueadores de este país.
El diputado Sergio Vergara fue vinculado al Cucutazo. Su cuñada Rosana Barrera y su asistente Kevin Rojas están señalados de mal manejo de recursos y eso le consta a la Fiscalía de Colombia. La plenaria ordenó investigar el Cucutazo porque hasta el $1.000.000 que donó Don Omar se lo reggaetonearon. Y resulta que cuando le decimos a Guaidó que queríamos los viáticos para ir a Colombia para cumplir el mandato de la plenaria, pasaron los días y la orden que dieron fue echarle tierrita al caso. El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, señalado por presunta corrupción de los CLAP, informó este lunes que solicitó ante la Comisión de Contraloría la comparecencia del presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Desafortunadamente, en vez de buscar correctivos sobre estos hechos graves, lo que hicieron fue aliarse con su compinche Rafael Ramírez para armar esa olla. Así lo indicó Brito, quien argumentó que él ha presentado las suficientes pruebas de la presunta alianza de diputados con Ramírez. Y pese a que no dio nombres de los supuestos compinches de Ramírez, la semana pasada Brito había asegurado en Globovisión que el expresidente de PDVSA financiaba a Guaidó, según el cooperante. Brito además declaró: "Jamás he visto y he establecido algún tipo de comunicación con Alex Saab y Carlos Lizcano. Solicité ante esta comisión ampliar la investigación y también invité a comparecer a Freddy Superlano y a Freddy Guevara, además de Juan Guaidó, que den la cara como yo la estoy dando". El legislador no dejó claro si consignó los nombres de los amigos y conocidos que le financiaron sus viajes, como dijo la semana pasada, pues alega que de revelarlos el SEBIN atentará contra ellos. Dijo que: "Yo soy un diputado que está poniendo el dedo en la llaga. Aquí sí se me cumplió el debido proceso y la presunción de inocencia, no como en el infeliz comunicado emitido por directivos de Primero Justicia y el infame comunicado de alguien que tendrá que responder ante Dios y la justicia como Juan Guaidó". Por otro lado, les contamos que Josep Borrell es el nuevo jefe de la diplomacia de la Unión Europea, que se estrenó esta semana con la papa caliente de Venezuela. El grupo de contacto impulsado por la Unión Europea prosigue sus esfuerzos por favorecer unas condiciones que permitan la celebración de comicios presidenciales libres en Venezuela. El caso Venezuela está en la agenda del nuevo alto representante de la Unión Europea para la política exterior, el español Josep Borrell, quien presidirá esta semana su primer Consejo de Ministros Comunitarios. Borrell tomó el relevo el pasado 1 de diciembre al frente de la diplomacia de la Unión Europea de la italiana Federica Mogherini. El grupo de contacto impulsado por la Unión Europea prosigue sus esfuerzos por favorecer unas condiciones que permitan la celebración de comicios presidenciales libres, si bien fuentes diplomáticas apuntaron a dificultades por el bloqueo por parte del gobierno de Nicolás Maduro en las conversaciones. Por otra parte, la Unión Europea anunció que se dispone a crear una legislación para sancionar más rápidamente las violaciones graves de los derechos humanos alrededor del mundo. Así lo anunció este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. La norma, indicó, despejará la llamada Ley Magnitsky Act en inglés, que prohíbe la entrada al país y congela activos en el suelo de individuos y entidades acusadas de violar los derechos humanos. En concreto, la norma describe a las acciones como la contribución física, financiera o a través de actos de corrupción sistémica que se encuadren dentro de la definición del crimen. Acordamos iniciar los trabajos preparatorios de un régimen de sanciones globales para enfrentar las graves violaciones de los derechos humanos, que será el equivalente de la Magnitsky Act de Estados Unidos, así lo anunció Borrell. El flamante jefe de la diplomacia europea realizó estas declaraciones en rueda de prensa después de presidir su primera reunión de cancilleres del bloque en Bruselas y precisó que presentará una propuesta a inicios de año. Y ante todo este panorama y lo ocurrido durante los últimos días en el país, vale preguntarse: ¿existe una vacuna contra la corrupción en Venezuela? Bueno, la sanción penal y moral para quien se porta mal, el contrato social contra la corrupción y la voluntad política y ciudadana son factores que ayudan a combatir los manejos irregulares de fondos públicos. Transparencia Venezuela realiza en Caracas un foro de 2 días contra la corrupción, gobierno abierto, para hacer diagnósticos y soluciones. De una enfermedad llamada corrupción parece no salvarse ningún país, tampoco Venezuela, pero hay herramientas que pueden actuar como vacunas y es por ellas que apuesta la organización Transparencia Venezuela. Este lunes 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción y en ese contexto Transparencia Venezuela organizó un foro de 2 días en Caracas sobre el gobierno abierto como una forma de luchar contra la corrupción.
La mexicana Anaid García, responsable del proyecto de designaciones públicas del programa de participación ciudadana de Fundar, recordó que la obligación de rendir cuentas por parte de los funcionarios públicos no es un favor, sino una obligación. En Venezuela la opacidad es la regla, enfatizó la abogada Mildred Rojas de Transparencia Venezuela. Mientras haya más información, mayor posibilidad de hacerle frente. Para Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto Parlamentario Fermín Toro y exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, resaltó que debe haber un precio para quien se porta mal, como la cárcel o la pérdida de elecciones. Y así, con estas informaciones, llegamos al final por el día de hoy. Como siempre, antes de irnos, te invitamos a seguirnos y a compartir. Esto fue El Faro Informativo. Chao, chao.